Apreciados hermanos, explico la palabra del segundo domingo del tiempo de Cuaresma. La primera lectura es del libro del Génesis, capítulo 15, versículos 5 a 18. Dios promete a Abraham una gran descendencia y la posesión de la tierra. El sueño de todo nómada del desierto era poseer una tierra fértil donde cayera la lluvia y no hubiera necesidad de excavar para sacar agua de los pozos. De esta manera se hace más sencilla la agricultura. El nómada busca una tierra donde establecerse con su propia familia y vivir en paz, como dice el profeta Miqueas, se sentará cada uno bajo su parra y su higuera sin sobresaltos. Abraham es uno de estos nómadas, salió de un país lejano, de Ur de los Caldeos. Durante muchos años viajó de un lugar a otro como un caminante sin meta. Finalmente se encuentra en una edad avanzada y sin hijos. Su heredero será su siervo Eliezer. De acuerdo con la mentalidad judía, una vida así era considerada como un completo fracaso. Pero un día Dios le hace una promesa. Él le dará una descendencia y una tierra. La descendencia será numerosa como las estrellas del cielo. El Señor dijo a Abraham, mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes, y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. El Señor le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó, Señor mío, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Abraham los trajo y los partió por en medio, colocando una mitad frente a otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El Señor se ocultó y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos. A tus descendientes les daré esta tierra desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Aquí es la primera vez que en la Biblia se dice que un hombre ha tenido fe en Dios. Para expresar la fe de Abraham se utiliza el verbo hebreo amán, que no solamente significa creer en algo, sino apoyarse en un fundamento sólido, estable y seguro. De ahí deriva la palabra amén. Por tanto, creer no indica una adhesión intelectual a algunos dogmas, sino la confianza total y sin condiciones que damos a una persona o a Dios. Abraham oyó la voz de Dios y se abandonó en sus brazos, creyó en él, seguro de no ser traicionado. Esta es la fe que Dios le tuvo en cuenta para su justificación. En este contexto, la palabra justo significa el reconocimiento de un comportamiento correcto de Abraham con relación a Dios. Confió totalmente en él. Es una afirmación importante que será retomada también por San Pablo en Romanos y Gálatas. Dios ha considerado justo a Abraham no porque él haya hecho obras virtuosas o meritorias, sino porque el patriarca ha establecido una relación correcta con el Señor. Confió en sus palabras, en sus promesas y permaneció firme a pesar de las adversidades que lo hubiesen podido motivar a pensar lo contrario. En nuestro pasaje, Dios responde a la fe de Abraham por medio de un ritual con el fin de establecer una alianza. Entre los pueblos antiguos de Mesopotamia, los pactos solemnes se estipulaban mediante una ceremonia en la que se tomaba un animal, un buey, un cabrito o una oveja, y se descuartizaba. Enseguida, los que se comprometían con un juramento de fidelidad pasaban por medio de los pedazos de carne pronunciando esta fórmula: si traiciono el pacto, que me hagan pedazos como a este animal. Después de haber hecho la promesa, Dios ordenó a Abraham sacrificar a los animales y colocar sus carnes a ambos lados de un sendero. Luego el Señor pasó por medio de las víctimas como una llama de fuego. Fijémonos muy bien, solo Dios cumple el rito de la alianza. Abraham no pasa entre las carnes de los animales. La promesa de Dios es absolutamente incondicional, no pide nada a cambio. Sabe que no puede pedir nada porque los hijos del patriarca serán frecuentemente infieles e incrédulos. Durante el éxodo llegarán incluso a pensar que el Señor los ha conducido al desierto para hacerlos desaparecer.
La revelación de Dios a Abraham sucede mediante una visión por medio de un sueño. Para crear a la mujer, a Eva, Dios infundió un profundo sueño sobre Adán, porque el acto creador es propio de Dios y permanece velado para el ser humano. Por medio de un sueño Dios revela a José, el hijo de Jacob, lo que sucederá en Israel. También a José, el esposo de María, Dios le comunica lo que debe hacer mediante un sueño. En el momento de la transfiguración de Jesús, sus discípulos se duermen en el monte ante la presencia de Dios. Cuando el sueño se apodera de Abraham, el Señor establece un pacto con él. La llamada y las promesas de Dios al ser humano son un don gratuito e irrevocable, como dice San Pablo en la carta a los Romanos. Los profetas presentan a Dios siempre y en toda circunstancia como el esposo fiel, aunque la esposa Israel lo traicione. Sin embargo, el amor infinito de Dios no se rinde ante ninguna traición del ser humano. La segunda lectura es de la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 17 al capítulo 4, versículo 1. Pablo exhorta a la comunidad cristiana de Filipo para que siga siendo fiel al Señor. Nuestro pasaje hace parte de un largo razonamiento en el que Pablo alerta a los filipenses para que tengan cuidado con los perros, los malos obreros, los falsos circuncidados. Se está refiriendo a un grupo de judaizantes que son cristianos que proceden del judaísmo, que se consideraban los únicos perfectos y poseedores de la verdad y exigían a los cristianos de Filipo el cumplimiento de la ley de Moisés, creando confusión en la comunidad cristiana de origen griego y poniendo en duda la esencia de la fe. En esta comunidad hay un grupo que se mantiene fiel al Señor, pero hay otro que se comporta como enemigo de la cruz de Cristo. El apóstol expresa su sufrimiento ante este comportamiento y pide a todos seguir su ejemplo. Hermanos, sigan mi ejemplo y pongan la mirada en los que siguen el ejemplo que yo les he dado. Muchos, se lo decía frecuentemente y ahora se lo digo llorando, viven como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la perdición, su Dios es el vientre, su honor lo que es vergonzoso, su mentalidad es terrena. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos recibir al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para dominar todas las cosas. Por eso, hermanos queridos y añorados, ustedes, amados míos, que son mi alegría y mi premio, sigan así fieles al Señor. El grupo al que Pablo llama enemigos de la cruz de Cristo no son personas ateas o miembros fanáticos de la comunidad, sino más bien cristianos cuyo Dios es el vientre, personas que se glorían de su mentalidad porque es terrena, se glorían de aquello que es vergonzoso. Son personas que, de acuerdo con las expresiones que utiliza el apóstol, fundamentan su vida en la sensualidad y en los placeres de la comida. Sin embargo, es posible que el apóstol, por enemigos de la cruz de Cristo, también se esté refiriendo a aquellos que fundan su fe en prácticas tradicionales del judaísmo, como la circuncisión, la abstención de ciertos alimentos, ayunos y privaciones extenuantes. Estos son comportamientos que hacen referencia únicamente al vientre. Para ser amigos de la cruz de Cristo no es necesario el sufrimiento, la mortificación, hacer sacrificios, renunciar a la alegría, no. La palabra mortificación significa hacer morir y nosotros queremos vivir, no morir. La muerte en todas sus manifestaciones siempre nos parece un mal, pero no todo lo que a nosotros nos parece vida lo es realmente. Pablo afirma que la única elección sabia es que nosotros somos ciudadanos del cielo y nos espera la transformación de nuestro cuerpo mortal. El apóstol permanece fiel al pensamiento bíblico y no habla de aniquilamiento del cuerpo como sostenía la filosofía griega, sino que se refiere a una metamorfosis de toda la persona en conformidad con el cuerpo glorioso de Cristo. Según Pablo, nuestro destino definitivo no es un cuerpo corruptible e inmortal, sino un cuerpo transfigurado por la resurrección. Por tanto, se equivocan quienes miran a esta tierra como si fuera la morada definitiva y hacen del vientre su Dios. En este mundo el hombre es un extranjero, un nómada, como lo era el patriarca Abraham.
El Evangelio es de San Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36, la transfiguración del Señor. Todos los años la liturgia propone meditar este acontecimiento en el segundo domingo de Cuaresma, con el fin de prepararnos para leer de manera correcta los relatos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Desde el punto de vista geográfico, la tradición cristiana ubicó la transfiguración del Señor en el monte Tabor, que se levanta en el centro de la llanura de Esdrelón, en la región de Galilea. Unos 1000 años antes de Cristo, este monte era un lugar sagrado para los cananeos. Ellos subían allí para ofrecer sacrificios a sus divinidades. Para conmemorar la transfiguración, que fue un hecho fundamental en la vida de Jesús, durante el periodo bizantino, la tradición cristiana construyó en la cima del monte 3 capillas, como recuerdo de las 3 tiendas que Pedro quería construir. Más tarde, en 1924, edificaron un hermoso templo sobre estas 3 capillas, y en el ábside del templo elaboraron un bello mosaico con las figuras de los personajes para representar el momento de la transfiguración del Señor. Algunos interpretaron el pasaje de la transfiguración como un breve anticipo de la experiencia del paraíso que Jesús concedió a un pequeño número de discípulos con el fin de prepararlos para que pudieran soportar la dura prueba de su pasión y muerte. Pero no se trata de un hecho material, sino una página de teología compuesta con imágenes bíblicas y con un significado que impacta incluso a nuestra vida. Los primeros cristianos no se identificaron con el signo de la cruz en la que murió Cristo. Ellos adoptaron otros signos como el ancla, el pescado, el pavo real, etc. Solo después del siglo IV, la cruz se convierte en símbolo para los cristianos cuando en el año 312, cerca de Roma, Constantino vence a Magencio en la batalla de Ponte Milvio sobre el río Tíber y se proclama emperador de todo el imperio romano. Se dice que antes de esta batalla, cuando Constantino levantó la vista al sol, vio una cruz de luz y la inscripción en griego, en tutonica, por esto la victoria, que luego se traduce al latín in signo vinces, con este signo vences, y así sucedió. Pero antes de este acontecimiento, la cruz era el signo de un derrotado, era utilizada como escarnio para burlarse de los cristianos. En la época de Domiciano tenían un grafiti con la representación de un hombre con la cabeza de un asno crucificado y un devoto que lo adoraba. Aparece una inscripción en griego que traduce Alexandro adora a su Dios. Alexandro era un cristiano del que se burlaban sus colegas de trabajo. La cruz era signo de escarnio, por eso Pablo en la primera carta a los Corintios dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Los evangelistas, por medio del relato de la transfiguración, quieren presentar la sabiduría de Dios de la que habla San Pablo para que la cruz dejara de ser un escarnio. Y no lo hacen presentando razonamientos abstractos, sino por medio de un relato. Lucas nos invita a ver al crucificado no como un fracasado, sino como un hombre realizado a quien Dios había elegido y lo ha declarado como su hijo. Escuchemos cómo inicia nuestro pasaje. 8 días después de estos discursos, tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y su ropa resplandecía de blancura. De pronto 2 hombres hablaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecieron gloriosos y comentaban la partida de Jesús que se iba a consumar en Jerusalén. El texto inicia con una indicación de tiempo, 8 días después de estos discursos. Hace referencia a las enseñanzas que el Maestro había dado a sus discípulos y a la multitud, y en particular al anuncio de la pasión. El Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Y luego había dicho: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga.
Se trata de una invitación a creer en Él y a donar la vida, a no retenerla para sí de modo egoísta. Es una fe sin pruebas, únicamente basada en la confianza. Lucas quiere ayudar a su comunidad y a nosotros a entender que esta invitación de Jesús es verdadera, es sólida y así se obtiene la vida. Para los discípulos era difícil aceptar esta invitación. Cerraban sus ojos y sus oídos porque querían seguir cultivando sus sueños y sus intereses. En el anuncio de la pasión, Pedro se opone a Jesús porque piensa que su intención de ir a Jerusalén para ser crucificado procede del maligno. Para Pedro, Jesús tiene que ser un vencedor a la manera de este mundo, utilizando la violencia y aniquilando al enemigo por medio de las armas. Pero había un grupo dentro de los discípulos que comenzaron a comprender al Maestro y a seguirlo. Lucas nos cuenta el camino que ellos hicieron. En primer lugar, se dejaron acompañar por Jesús para subir al monte. El monte no es el Tabor. Bíblicamente, el monte hace referencia al mundo de Dios. Jesús fue capaz de hacer entender a un grupo de discípulos, no a todos, la manera de pensar de Dios. Ellos han dejado la llanura para subir hacia lo alto. En la llanura todos razonan de acuerdo con los criterios y valores de este mundo. Allí es importante quien tiene mucho dinero, quien tiene fama, el que aparece en los periódicos, etc. Con estos criterios Jesús aparece como un derrotado. Él no tiene nada. Es un hombre bueno, pero no vale la pena seguirlo. Para ver de modo distinto a Jesús hay que subir al monte y fundamentar la vida en la oración. Al inicio del relato de la transfiguración, solo Lucas nos dice que Jesús subió al monte para orar. Y es durante la oración que estos tres discípulos contemplan un cambio en el rostro de Jesús. Han comenzado a entender que el rostro desfigurado del Maestro, lo que él había anunciado para su pasión, ahora cambia, se vuelve reluciente. Para el grupo de discípulos en el monte todo cambia. El rostro del derrotado se convierte en el del vencedor porque entraron en armonía con el pensamiento de Dios, con el modo de ver de Dios. La oración nos cambia la manera de pensar porque en la medida en que dialoguemos permanentemente con Dios, entramos dentro de sus mismos razonamientos y de sus mismas lógicas. El pasaje nos invita a acercarnos a Cristo como lo hicieron estos tres discípulos, también a acoger el Evangelio para tener juicio, razón, para el momento de tomar decisiones en la vida. Cuando se cambia de perspectiva, de visión, cuando se sincronizan nuestros pensamientos con los de Dios, el rostro desfigurado y feo es el de quien compite con violencia, de quien roba para enriquecerse, de quien miente, engaña, se aprovecha de los más débiles, etc. Estos rostros se vuelven feos, horribles, como los rostros de las fieras salvajes cuando se manifiestan agresivas. Lucas nos dice que los vestidos de Jesús se volvieron blancos. El vestido en la simbología bíblica indica todo lo que es una persona, es decir, sus acciones, su profesión, su modo de ser, etc. El vestido de Jesús se vuelve blanco, es luz, es el color de Dios. Es su amor que emerge en plenitud y se refleja en la persona de Jesús. Esta luz la tenemos nosotros gracias al Espíritu que hemos recibido en el bautismo, que es fuego y esplendor dentro de nosotros. Por eso Jesús nos dice, brille su luz delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. El vestido que utilizaba Jesús durante su vida era el perisoma, el vestido del esclavo. Por tanto, no era apreciado en este mundo, en la llanura, pero en el monte el perisoma se convierte en el vestido de los reyes. Así es como lo ve Dios. En el episodio de la transfiguración aparecen dos hombres, Moisés y Elías, dos profetas que habían anhelado contemplar la gloria de Dios. Una vez Moisés le pidió a Dios que le dejara ver su gloria, que le mostrara su rostro, pero Dios le respondió, ubícate en una cueva y cubre los ojos con tu mano para que no mire mi rostro, sino la espalda cuando yo haya pasado.
Sabemos que el ser humano no puede ver el rostro de Dios y seguir con vida, pero vemos a Dios cuando vamos detrás de Él, cuando lo seguimos. Podemos ver por dónde pasa Dios, porque por donde Él pasa deja grandes huellas, que son los signos de su amor. En el primer testamento, Elías subió al monte Oreb para ver el rostro de Dios. Al inicio, Elías imaginaba a Dios como un ser violento, complacido con el celo de Elías, que había pasado a cuchillo a 400 profetas de Baal. Elías pensaba que Dios se revelaba de una manera violenta en las fuerzas de la naturaleza para infundir terror y miedo. El terremoto, el rayo, el fuego, el trueno, el viento impetuoso, pero no fue así. La gloria de Dios se reveló en un col de mamadacá, en el sonido del silencio, en una brisa ligera. Tanto Moisés como Elías quisieron ver el rostro de Dios, pero no lo vieron, sino cuando fueron llevados al cielo. Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego y Moisés murió en el monte Nebo, es decir, en la presencia de Dios. En nuestro pasaje, estos dos profetas están en el monte de la transfiguración porque van a dar testimonio de que el profeta esperado es Jesús. Moisés había dicho al pueblo de Israel: el Señor tu Dios suscitará en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar. Por su parte, el profeta Malaquías dice: Dios enviará al profeta Elías antes que llegue el Mesías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y Jesús mismo dijo que Elías ya había venido en la persona de Juan el Bautista. Ahora los dos profetas dan testimonio de que el Mesías es Jesús. Moisés y Elías representan el primer testamento. Moisés se identifica con la Torá, los 5 libros de la ley, y Elías representa los escritos de los profetas que dan testimonio de que Jesús es el hombre de acuerdo con el corazón y el pensamiento de Dios. Él es el verdadero Hijo de Dios. El diálogo de los personajes se centra en el éxodo, en la partida que Jesús tenía que llevar a cabo en Jerusalén. Esto significa que la Escritura, Moisés y los profetas confirman lo que Jesús había dicho en el anuncio de la pasión, que sufriría mucho y sería asesinado. Sin embargo, el éxodo no será hacia una tumba, sino hacia la gloria, hacia la plenitud de vida. Jesús, leyendo la Escritura y por medio de la oración, comprendió cuál era el éxodo que debía recorrer, es decir, cuál era la misión que el Padre le había encomendado. Escuchemos la reacción de los discípulos. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño. Al despertar vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando estos se retiraron, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a armar 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y una para Elías. No sabía lo que decía. Lucas transmite un mensaje muy claro. Hay que ver el rostro glorioso de Jesús en el rostro del crucificado, en aquel que ha dado la vida por amor. En el vestido de un esclavo hay que ver el traje de un rey glorioso que brilla porque tiene la luz divina. Sin embargo, los discípulos no pueden contemplar esta realidad porque están llenos de sueño. En los pasajes del Evangelio que hacen referencia a la pasión y muerte de Jesús, estos 3 discípulos son siempre víctimas del sueño. También en el huerto de los olivos se dejan vencer por el sueño. Es extraño que en los momentos más cruciales de la vida de Jesús, los discípulos sientan esa irresistible necesidad de dormir. Los autores bíblicos utilizan la imagen del sueño en sentido simbólico. Pablo, por ejemplo, escribe a los romanos: ya es hora de despertar del sueño, la noche está avanzada, el día se acerca. Con esta llamada urgente, el apóstol quiere sacudir a los cristianos del torpor espiritual, invitándoles a abrir la mente para comprender y asimilar el mensaje del Evangelio. En nuestro relato, el sueño indica la incapacidad de los discípulos para asimilar el pensamiento de Dios. Cuando Jesús realiza prodigios, cuando la multitud lo aclama, los 3 apóstoles se muestran bien despiertos, pero cuando Jesús comienza a hablar de donar la vida, de morir en una cruz, de la necesidad de ocupar el último puesto, de convertirse en siervo,
Ellos no quieren entender, lentamente cierran sus ojos y se quedan dormidos, tal vez para continuar soñando con aplausos y triunfos meramente humanos. Pedro propone construir 3 tiendas. Quien construye una tienda o cabaña lo hace con la intención de quedarse en un lugar fijo o al menos de permanecer por un buen tiempo. Jesús, por el contrario, está siempre de camino. Él realiza un éxodo y los discípulos son invitados a seguirle. Las 3 tiendas quizás indiquen el deseo de Pedro de quedarse para perpetuar la alegría experimentada en un momento de intensa oración con el Maestro, después de mucho tiempo de diálogo con el Señor, es decir, después de mucha oración nos cuesta regresar a la vida cotidiana. Los problemas y dramas concretos que debemos afrontar nos asustan. Sin embargo, acogemos la palabra de Dios y la convertimos en acción. Es necesario salir para trabajar, para encontrarse y servir a los hermanos, ayudar a quien sufre, acercarnos a quienes tienen necesidad de amor. La oración nos indica el camino que tendremos que recorrer, caminar con Jesús y subir a Jerusalén para dar la vida. Ahora veamos cómo finaliza el relato. Después de que Pedro habló, vino una nube que les hizo sombra. Al entrar en la nube se asustaron y se escuchó una voz que decía desde la nube: Este es mi hijo elegido, escúchenlo. Al escucharse la voz, se encontraba Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por entonces no contaron a nadie lo que habían visto. En el Primer Testamento es frecuente la imagen de la nube para hablar de la presencia de Dios. El pueblo de Israel sentía la protección de Dios con la sombra de la nube porque caminaba en el desierto donde el sol es supremamente fuerte. Moisés entra en la nube que cubre el monte y cuando la nube desciende sobre la tienda del encuentro, Moisés no puede entrar porque en ella está presente el Señor. La nube hace que los discípulos comprendan el éxodo que su maestro está a punto de realizar. Desde la nube sale una voz que confirma el camino que Jesús proponía a sus discípulos. Es la misma voz que se escuchó en el momento del bautismo de Jesús, pero aquí se pide específicamente la escucha. En el bautismo se indicaba solamente la identidad del Hijo, del elegido, del que reproduce la imagen del Padre. Aquí se invita a seguirlo. Mientras que para los seres humanos Jesús es un derrotado, para el Padre del cielo es el Hijo auténtico, el siervo fiel en el que Él se complace. Aunque tengamos que pasar por caminos demasiado difíciles, sendas demasiado estrechas, elecciones paradójicas y humanamente absurdas, siempre hay que escuchar a Jesús y su evangelio. Al final de la transfiguración, Jesús se queda solo. Moisés y Elías desaparecen. Con este detalle, Lucas indica que la función del Primer Testamento era la de conducir hacia Jesús. Al final, todos los ojos se deben fijar solo en Él, mientras que Marcos ubica la transfiguración 6 días después del anuncio de la pasión. Lucas dice que fue 8 días después. El octavo día tiene para los cristianos un significado preciso. Es el día de la Pascua, el día del Señor, el día en que la comunidad se reúne para escuchar la palabra y para partir el pan. Cada domingo los discípulos que se reúnen para celebrar la Eucaristía suben a la montaña y allí ven el rostro transfigurado del Señor, es decir, el rostro del resucitado, aquel que se hizo pan entregando toda su vida al servicio de los más necesitados. El Maestro nos invita a unir nuestra vida a la de Él y estar atentos a la voz que viene del cielo y que pide que lo escuchemos. Les deseo un feliz domingo.